La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia en vivo. Aquí estoy en vivo, ya regresé después de 2 semanas de gira de conferencias, pero aquí estamos ya en vivo nuevamente, se los insisto. En vivo estamos por agradecer, por supuesto, el favor de su atención estas semanas pasadas y, naturalmente, para agradecerles evidentemente que estén con nosotros en que ya sabemos, el programa más escuchado de la radio en México, los sábados a las 4 de la tarde. Complejo horario, lo sé, pero aquí estamos y gracias a ustedes precisamente vamos ganando ese lugar que nos ha costado mucho, pero ya estamos allí y eso es lo más importante. Como siempre, ahora en vivo naturalmente, ya saben ustedes que hay varias vías electrónicas para poder comunicarnos, como son por ejemplo el correo villalpandohistoriador@gmail.com y así como la página de Facebook Villalpando y la Historia. Recuerden, estamos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana, llegando a alguna que otra ciudad del interior del país, pero si no, ya saben ustedes que vía internet ocupamos y recorremos todo el territorio nacional y aún llegamos al extranjero, donde tenemos muchísimos amigos, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Así que empezamos el día de hoy para continuar el tema en que nos quedamos la semana pasada, pero antes tengo varios mensajes importantes que quiero, por supuesto, dar salida. Primero, Itzel Arizaí Córdoba Teimenet, le agradezco infinitamente su amable invitación, misma que por supuesto acepto. Y en efecto nos pondremos de acuerdo en julio como usted lo pide. Y de veras, muchas gracias, me interesa muchísimo. Itzel Arizaí, gracias. Arizaí es un nombre silábicamente muy melódico, no lo conocía yo. También le quiero agradecer infinitamente a nuestro amigo Tony Fuentes, que siempre está al pendiente desde Hermosillo, Sonora. También a la familia Emma, Jackson, Toby y Neftalí Garza, que están escuchándonos en Raleigh, Carolina del Norte, allá en los Estados Unidos de América. También, por supuesto, don Rolando Orozco, como siempre desde Puebla, dice que es el programa, que sí es el programa más escuchado en la radio mexicana. Pues sí, gracias a ustedes y a todos ustedes, don Rolando. También Maxi me escribe, Maxi Aurora Flores, me dice que si debemos lograr en conjunto todo el pueblo mexicano para hacer que los municipios por donde pasarán y refinerías, trenes, carreteras, etcétera, sean accionistas mayoritarios de esos negociotes. No, es que para ser accionista hay que ponerle dinero y pues los municipios no creo que tengan dinero. Ese es un problema claramente mercantil que no tiene que ver con la política. Si estuviéramos en un estado socialista en el cual el control de la economía lo tuviese el gobierno, se podría. Pero todavía no llegamos a eso. Este es un estado liberal y basta con ver la Constitución, que así lo garantiza en sus artículos 25, 26 y 28, que le recomiendo a usted que lea. Muchas gracias. También tengo aquí otro mensaje muy interesante. Me escribió, como siempre, doña Aleida Telles. Me saluda, me dice cosas que le agradezco infinitamente. Y su pregunta del ferrocarril interoceánico de San Lázaro la voy a investigar. Le confieso que no lo sé. Tengo por ahí otros mensajes, pero ahorita les damos salida, ya que quiero empezar el tema que hoy nos ocupa, la tercera parte de la serie que hemos dedicado a los conservadores, por ser un asunto que está de moda, ya lo he platicado, ya que son casi cotidianamente mencionados y que la Real Academia Española ha definido como aquellas personas que quieren, valga la redundancia, conservar, mantener, defender, hacer una trinchera para que no se muevan las tradiciones y las formas como se han hecho las cosas tradicionalmente, pero también decíamos que es una etiqueta hueca, sin contenido, un membrete nada más que se aplica a todo aquel, normalmente opositor a los gobiernos en turno en este país, que representa posturas justamente contrarias a la que el grupo en el poder tiene y manifiesta. Hoy los conservadores, con esta etiqueta, repito, vacía, se llenan de neoliberales.
en el pasado eran otra cosa. Así que vamos a regresar un poco al pasado. La semana anterior nos quedamos justamente en los momentos en que el presidente Miguel Miramón, de los conservadores, lanza al unísono, como si se hubieran puesto de acuerdo con el presidente Benito Juárez, de los liberales, uno en México y el otro en el puerto de Veracruz, cada uno su plan de gobierno el mismo día 7 de julio de 1859, y en el que cada personaje expuso lo que a su juicio convenía para desarrollar al país. Y les decía yo, y que vale la pena leerlos, ambas piezas políticas son verdaderamente de antología y hay que conocerlas. El documento justificativo de la reforma de Juárez de ese día y el documento titulado La hermosa reacción de Miguel Miramón contienen casi exactamente lo mismo, excepto en dos puntitos que se refieren a los bienes de la iglesia. Sin que Miramón desconozca que es un problema, solamente advierte que va a negociar con la iglesia para que de mutuo acuerdo se le dé solución. En cambio, Juárez, como lo sabemos, nacionalizó los bienes de la iglesia. Pero en todo lo demás, trabajo, inversión extranjera, reducción de plazas, financiamiento, política pública, seguridad en los caminos, en todo lo demás, casi con las mismas palabras, Miramón y Juárez coinciden, lo cual significa que los puntos en contacto, tema al que voy a regresar más tarde, son muchísimos más amplios de lo que imaginamos, pero lo que nos pasa es que la bipolaridad surge al momento en que los mexicanos decidimos vituperar al otro, al contrario, normalmente al perdedor, achacarle todos los males del país, calificarlo de esta manera conservador, para que se sienta, por supuesto, retrógrado, reaccionario, de derecha, y normalmente, pues esto ha sido la ley de la historia, el que triunfa es el que escribe precisamente las páginas de ese pasado cercano al que está viviendo. Vamos a entrar al tema. Fíjense, hoy es un tema bien importante porque tendrá dos momentos. Primero, el gran error conservador. La gran equivocación que cometieron los conservadores en el siglo XIX fue traer a un emperador. Extranjero, por supuesto. Se equivocaron radicalmente, ¿eh? Y se equivocaron por dos razones fundamentales. Primero, por supuesto, la evidente traída de un monarca europeo a gobernar a México sin haberse preocupado más que por los medios tradicionales de los golpes de Estado o de las invasiones o de la fuerza de las armas, de desarticular el régimen legal liberal que estaba fundado, sea como sea, en una constitución, la de 1857, y por lo tanto el imperio, al no consolidarse, al no triunfar, se convierte en un usurpador. Este es un error. El riesgo era grande, podían haber triunfado, pero no triunfaron. Y la historia es severísima en sus fallos definitivos. El vencedor es el que marca el ritmo y escribe la historia. Y los conservadores perdieron, y perdieron muchísimo. Ahorita veremos por qué. Pero su segundo gran error, que es un error garrafal y capital, fue no haberse fijado en quién era el candidato al trono de México al que fueron a traer. Este fue un error enorme. Primero, déjenme comentarles que a partir de la derrota conservadora en la Guerra de Reforma, pues muchos de ellos emigraron a Europa, y allá la colonia mexicana, que particularmente vivía en París, Francia, encabezada por dos personajes de primera línea, José María Gutiérrez Estrada y José Manuel Hidalgo Yesna Orrizal, tenían cercanía y contacto con la corte de Napoleón III por razones que en otra ocasión ya platicamos. ¿Se acuerdan ustedes? Que hasta Hidalgo tenía verdaderamente trato íntimo nada más familiar, no se piense mal, con quien tenía trato más que íntimo era con la mamá de la emperatriz Eugenia, pero eso es otro chisme que no viene al caso hoy. Pero ellos fueron de alguna manera los factores esenciales para que pudiera arreglarse, despertarse la ambición de Napoleón III para venir a México y establecer aquí a un imperio. Ya sabemos que Napoleón tenía también sus propios intereses, particularmente económicos, por las inversiones que había hecho. En fin, no voy a tocar el tema. Lo importante es que se lanza la invasión francesa, llegan a México los soldados expedicionarios de Francia, son derrotados primero en Puebla el 5 de mayo, al año siguiente regresan y vencen finalmente y capturan la Ciudad de México, y el comandante en jefe de la expedición, el mariscal Forey,
convocó a una asamblea de notables, conformada por supuesto por puros conservadores, que de inmediato cuando les preguntaron qué forma de gobierno quieren que tenga México, naturalmente se decantaron por el viejo sueño conservador del Plan de Iguala, una monarquía, un imperio mexicano. Uy, todos felices, contentos, sí, este es el sueño conservador. Pero además querían un segundo paso, una monarquía, un imperio que cumpliera con otro sueño un poquito más reciente, que acabe con la malvada reforma liberal del presidente Juárez, que había arrebatado sus bienes a la Iglesia Católica. Querían también eso, es decir, una monarquía católica que defendiera los derechos de la Iglesia, reivindicándola y derogando las leyes de reforma. Pero donde llegaron al extremo de la abyección vil es cuando los propios notables, cuando les preguntaron, bueno, hagamos un imperio, ¿quién será el monarca? Estos señores conservadores, en un momento en que seguramente se sentían que ya habían triunfado porque tenían el apoyo de las bayonetas francesas, se les ocurrió la peregrina idea de decir, nuestro candidato es quien su majestad Napoleón III nos señale. Háganme el favor. Y Napoleón, como ya sabemos, tenía que cumplir con los Austria, con los Habsburgo, y por ello va a resultar propuesto como candidato al trono de México, Maximiliano, y a él lo fueron a visitar. ¿Y qué creen? Pues resulta que este hombre, lo vamos a decir mejor en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo. Ya lo dije, en vivo, ya estoy aquí de vuelta, lo cual me da a mí muchísimo gusto, espero que ustedes también. Y le agradezco infinitamente a don René Moeno, que me escribe desde Querétaro, él y su esposa, la señora Sofía Ro, que están ahí escuchando el programa. ¿Qué opinión me merece el libro de José Vasconcelos, Breve Historia de México? Mire, es un buen libro indudablemente, pero es de la época tardía de Vasconcelos, cuando está hecho ya, lo voy a decir bonito, un reaccionario conservador radical. Sí, francamente hay que decirlo tal cual. No es un libro mesurado, es un libro totalmente cargado de un punto de vista pero muy conservador. Ya para entonces Vasconcelos, está en sus últimos años, ya había pasado por su etapa pitagórica, por su etapa hinduista, por si se puede decir así, por su etapa filosófica, metafísica, por su etapa nazi, ya había pasado eso, ya estaba ahora en los territorios de la catolicidad, porque hasta se volvió terciario franciscano. Ahí dice cosas, digo, me voy, de una vez lo voy a comentar, a mí se me hacen tan, pues no sé si ridículas, cuando dice que los niños mexicanos no podrán hacer patria hasta que no derramen una lágrima por ese emperador austriaco que vino a ayudarnos. Eso dice Vasconcelos, así que es a su riesgo. Don René Bueno, y muchas gracias por el saludo. Don Ángel Rodríguez, que me está escuchando, muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Don Santiago Rosepuel me da la bienvenida, pues gracias. Don William Lobson, que está ahí en la tintorería El Porvenir en Huipulco, muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Don Federico Flores, lo que me pregunta creo que no tiene mucho fundamento histórico. Efectivamente, el presidente Zuluaga derogó las leyes de reforma, pero el presidente Zuluaga gobernó un año y piquito nada más y no creo que haya tenido muchísima aplicación, y que finalmente no actuó con respecto a los bienes comunales de las comunidades. Yo creo que no tiene mayor aplicación, porque recuerde que son 3 años de guerra y no pasa absolutamente nada, y vence el presidente Juárez y se ratifican. Mire, las leyes de reforma son de 1859 y 60. La ley de desamortización es del 55. Zuluaga únicamente pudo haber derogado la ley de desamortización, que obligaba a la venta y no expropiaba. Entonces yo creo que hay que cheque usted, por favor, los datos, porque no es tan así. Iván García también, muchas gracias. Me dice que en iVox, donde estamos también transmitiendo, o lo repiten ahí, no sé cómo le hacen, para mí es un milagro y esas cosas, y no lo entiendo, fomentan la lectura y que regalan libros electrónicos. Pues qué bien, eso me da muchísimo gusto. Bueno, vamos adelante. Se equivocaron de candidato también, porque ni siquiera se pusieron a preguntar, bueno, este señor Maximiliano, ¿quién es? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué ha hecho en su vida? Y se hubieran dado cuenta que era un tipo, pues que no era precisamente el ideal típico de un conservador, que de ello nada más tenía la apariencia por pertenecer a una familia real tradicional monárquica, que son los Habsburgo, pero Maximiliano era el extrañito de la familia. Para empezar, todos sus hermanos eran militarotes, serios, muy duros, muy solemnes, muy pacatos. Y Maximiliano, recuerden que es el que es marino, el que es poeta, el que hace locuras, construye palacios, pero además también tiene ideas
liberales, cosa que los conservadores ni siquiera se aproximaron a conocer. Miren ustedes, cuando llega la comisión que lo va a invitar a venir a ocupar el trono de México, porque así lo ha decretado la Asamblea de Notables, Maximiliano, con muy buen sentido liberal, porque era liberal, pidió que solamente mediante el favor o el voto del pueblo mexicano podría admitir la corona. Así que, señores, tráiganme el voto de la mayoría de los mexicanos. Y estos pobres a temblar. ¿Cómo que nos pide eso? Pues ¿cuándo se ha usado eso en el sistema conservador de andar haciendo votaciones? Y se les ocurrió. Sí, tuvieron un mecanismo muy inteligente para hacerlo, porque decidieron levantar actas de adhesión con una especie de referéndum en la que la gente iba a firmar en los libros en los que se pedía la venida de Maximiliano a México, siempre y cuando, eso sí, en todos los lugares donde estaban ocupados por las tropas francesas. Es decir, la gente votaba mirando las bayonetas y a los uniformes de los suavos, también es importante decirlo. Y claro, lograron juntar más de 5 millones de votos sobre una población total de 8 millones de habitantes, y pues varios meses después llegaron con la sorpresa a Miramar, que mire, Maxista, ya tenemos aquí los votos. Y ya Maximiliano ya dejó de hacerse tonto, aceptó el ofrecimiento y decidió trasladarse a México. Pero escuchen, amigos, esto. Los conservadores estaban fascinados porque incluso antes de llegar a México pasó primero a ver al Santo Padre, a Pío IX, allá al Vaticano en Roma, a ofrecerle que lo bendijera, y el Papa lo bendijo, y les voy a mandar un embajador para que arreglemos todos los problemitas que tenemos con la Iglesia Católica, entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano, es decir, un nuncio apostólico. Y me dijeron, sí, lo vamos a recibir en México con todo gusto. Y llega a México, desembarca en Veracruz, y en su primer discurso ante los muchos que lo estaban aclamando y que lo traen, los conservadores que tanto anhelaban tener en México un príncipe güerito de sangre real, Maximiliano les suelta una cubetada de agua fría, porque les dice esto que es tremendamente duro: voy a apresurarme a poner al imperio bajo instituciones sabiamente liberales. Fíjense nada más qué cara de espanto habrán puesto los conservadores y qué frustración habrán sentido cuando escuchan que Maximiliano amenaza con poner en el imperio instituciones sabiamente liberales. Y lo hizo, ¿eh? Primera medida: sacó del país, los expulsó elegantemente, enviándolos de comisión a los principales y más conspicuos conservadores. Los civiles los mandó de embajadores a todas partes, y a los militares, particularmente a Leonardo Márquez y al propio Miguel Miramón, les confió misiones diplomáticas o de estudio en Europa para sacarlos de México. Así que los despreció. Se hizo a un lado, o los hizo a un lado, y nombró para integrar a su gabinete a liberales mexicanos. Liberales moderados. Piensen ustedes también que los liberales había muchas gamas, y había muchos que no se quisieron mover de la Ciudad de México y no desearon acompañar al presidente Juárez en su travesía por el desierto. Razones las que quieran ustedes, que ya estaba grande el señor, o que estaba enfermo, o que no quería abandonar la comodidad de la Ciudad de México, no quería dejar a su esposa y a sus hijos. Lo que ustedes gusten y manden, que siempre hay razones humanas para hacer o no hacer algo. Y estos hombres aceptaron ser ministros, como José María Lacunza, como Fernando Ramírez, liberales de antaño, que aceptaron ser ministros de Maximiliano, que estaba mucho más a gusto rodeado precisamente de liberales que de conservadores, a los cuales les decía las viejas sotanas. Llegó el nuncio apostólico efectivamente, y tuvo un encontronazo tremendo con Maximiliano, y peor con Carlota, que decían que era muy roja, porque llegaron hasta los gritos y a romperse la negociación, sobre todo cuando Maximiliano, y escuchen, amigos, que esto es trascendental, Maximiliano ratificó las leyes de reforma expedidos por el presidente Benito Juárez. Y en una carta maravillosa de Carlota a su familia dijo: es que lo que Juárez ya había hecho es un gran avance. Eran liberales, y los conservadores, esta fue su segunda equivocación: traer a un príncipe disfrazado de realeza y monarquía, pero que en el fondo era un liberal, que inclusive, como todos sabemos, llegó a invitar a Benito Juárez para reunirse y para invitarlo, ya fuera como presidente del Tribunal Supremo del Imperio o como una especie de primer ministro, para gobernar con él. Claro, Juárez no le hizo caso, y hizo bien, pero era un liberal, y este fue, repito, un error catastrófico conservador. Ahora bien,
La única política así típicamente conservadora que Maximiliano siguió, tiene más que ver con su aspecto caritativo y humano, cuando decide, fíjense, primero dictar la primera ley del trabajo que hay en México, la dicta Maximiliano, ¿eh? La ley para proteger a los trabajadores la dicta Maximiliano. También una ley del campo para proteger a los campesinos. Pero escuchen esto, es el primer creador de una institución pública que mediante recursos, como se usa hoy en día, tiene como finalidad ayudar a los pobres. Todo esto que vemos hoy en día, tanto programa para ninis y para lo que ustedes quieran, estos los trajo a México y los establece por primera vez en nuestra historia Maximiliano cuando instituyó lo que se llamó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas. Exactamente como operan los programas sociales de hoy en día, así ya existía esta Junta Protectora de las Clases Menesterosas. Sin embargo, fíjense bien, Maximiliano en el fondo queda mal con los conservadores que lo traen y los liberales no terminan de aceptarlo porque ni el propio presidente Juárez le responde su carta y solamente es un puñado de ellos los que se quedan a su lado. Así que es un hombre, hay que decirlo con todo respeto histórico, pobrecito, quedó mal de un lado y del otro. Por lo tanto, es evidente el fracaso. Aunado a muchas otras razones que en su momento ya hemos platicado y que ustedes recuerdan seguramente, pues fracasa. Y pasó algo verdaderamente increíble. Los conservadores, a pesar de sentirse desengañados, de sentirse hechos a un lado, de sentirse ofendidos por Maximiliano, se dieron cuenta que esta era la última oportunidad que tenían para que su partido triunfara, porque era vencer o morir. Si perdía el imperio, se acababa el partido conservador, así que decidieron hacer el último esfuerzo y, perdonando las viejas ofensas de Maximiliano, resolvieron unirse a él, pelear con él para hacer lo posible por salvar el imperio, e inclusive van a regresar generales como Leonardo Márquez y Miguel Miramón, y todos juntos van a tratar de dar el último esfuerzo para salvar esta obra imperial, porque era en realidad la vida o la muerte del partido conservador, y perdieron. Perdieron, los liberales los acabaron, los liberales los hicieron papilla literalmente y los conservadores quedaron derrotados. Conservadores en este primer sentido histórico mexicano, el que hemos hablado de 1821 a 1867, que tiene como eje el proyecto monárquico. ¿Se acuerdan que hemos platicado varios proyectos a lo largo de estos dos programas? Bueno, la idea monárquica fenece, fallece, se termina con el Partido Conservador en 1867. Sin embargo, los hombres sobreviven y están ahí, todos tristones, derrotados. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con los perdedores? ¿Odiarlos siempre? No, el presidente Juárez es el primero que da amnistía general. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de esta tarde, en vivo, lo reitero, en vivo, aquí estoy ya. Muchísimas gracias por sus muchos mensajes. Don Poncho Carrasco me pregunta que cuáles son los militares del ejército mexicano condecorados. ¿Cuál es la más alta condecoración de la época de Maximiliano? Bueno, la más alta ahí es naturalmente la Orden de Guadalupe, que es la que se daba a los más conspicuos, y Carlota otorgaba a una de las mujeres, que era la Orden de San Carlos. Pero bueno, otro día platicamos de los grados, don Poncho, se lo prometo. Rafita Barrios, que está ya listo. Muchísimas gracias, Rafita, que es nuestro amigo de siempre. Don Jorge Lozano también nos saluda como siempre. Me pregunta acerca del supuesto hijo de Carlota que tuvo participación en la Primera Guerra Mundial. Bueno, si es el famoso mariscal en la primera y en la segunda, Maxime Weygand, con W. Weygand, se escribía, o Weygand, es el que se le atribuyen a Carlota. Don René Moeno me dice que leer Historia de México es padrísimo, pero que escucharla de mí es un placer, gracias, se lo aprecio enormemente. Don Fernando Paulina Vidillo, que también siempre nos escribe, muchas gracias, que le gusta el programa, perfecto, muchas gracias, lo aprecio. Doña María Georgina, también nuestra amiga, que es una interesante historia, y que nos desea lo mejor desde allá de Jalisco, muchísimas gracias. Don Jorge Chaboya, que qué libros recomiendo sobre Maximiliano. Ay, don Jorge, mejor tápese los oídos lo que voy a decir. El mío, por supuesto, el Maximiliano de José Manuel Villalpando, pero hay muchos, muchos otros más, naturalmente, pero pues me da, bueno, no me dio pena decirlo, pero esto es muy fácil de encontrar, Hay bastantitos por todas partes, no se preocupe. Déjenme seguir, muchas gracias. Miren, ¿qué hacer con los conservadores derrotados? ¿Acabarlos? ¿Humillarlos? ¿Pisotearlos? No. El primero que pone el ejemplo de cómo debe ser el trato al perdedor, y esto es bien importante, es el propio presidente Benito Juárez.
aplica la ley y se juzga a todos los que tuvieron que ver con la traída de Maximiliano por ser un delito de alta traición contra la patria. Se fusilan a 2 o 3, a Maximiliano naturalmente, a Miramón, a Mejía, al general Ramón Méndez y al general Santiago Vidaurri y al general Tomás O'Horan. Pero nada más. A los demás los condenan a cárcel de 8, 9, 10, 2, 4, 5 años según el delito que hayan cometido y la gravedad. Pero al año siguiente, ¿saben qué hace don Benito? Indulto general, todos perdonados. Don Benito es el primer hombre que hace una amnistía para poder sacar de la cárcel a los conservadores. Ya, a ver, ya. Establezcamos un país nuevo y tratemos de fomentar la reconciliación nacional. Es un indígena el que lo hace y otro indígena también, un hombre al que yo admiro profundamente, un hombre al cual yo le tengo un respeto enorme y que soy su fan como lector, también indígena, es el que hace el primer intento serio ya de reconciliación más allá de la política en el nivel cultural. ¿Se acuerdan ustedes de este maravilloso escritor Ignacio Manuel Altamirano? Bellísimo, sus textos maravillosos, su novela romántica por excelencia, Clemencia, ¿se acuerdan de ella? O la de aventuras, El Zarco. Bueno, tiene un libro fabuloso que ustedes conocen porque lo hemos repetido aquí casi cada diciembre, que se llama La Navidad en las Montañas. En él, Ignacio Manuel Altamirano noveliza y realiza esta reconciliación entre los mexicanos de los dos partidos, porque ya un partido está derrotado, ya está totalmente en el suelo los conservadores, pero los levanta Altamirano en una novela maravillosa en la cual un oficial liberal pasa una noche buena en un pueblito donde la autoridad moral es el sacerdote, que es un conservador reaccionario. La escena es gloriosa porque es en la Navidad con toda la gente humilde del pueblo y el sacerdote se aviene a que pase también el oficial que está de visita, sabiendo que es liberal y masón, pero lo invita a su mesa y la plática entre los dos para acabar en un estrecho abrazo, porque son las dos visiones de México que se pueden encontrar y que se pueden fundir en una sola, porque es el amor a la patria. Cada lado tiene su punto positivo y negativo, así lo reconocen los dos personajes que están platicando y se avienen y llegan al acuerdo de que tienen que buscar cuáles son los puntos de contacto positivos que ambos tienen para darle cabida a un México nuevo. Y esto Altamirano lo escribe en su novela La Navidad de las Montañas y después va a fundar con él beneplácito y apoyo del presidente Benito Juárez un periódico literario que se llama El Renacimiento, para el cual va a invitar a colaborar en él con textos, artículos, poesías, a escritores liberales, sí, pero también a conservadores que reciben con verdadera sorpresa, gusto, emoción, en que un liberal como Altamirano nos esté convidando a participar en esta mesa común del banquete de la cultura a través de una revista literaria con sus antiguos rivales, pero colegas de pluma, los escritores del partido contrario vencedor. Este es el primer gran intento, encabezado, repito, en un principio por el propio presidente Juárez, que dicta una amnistía, y después ya en este tono maravillosamente de cultura que envuelve los espíritus, por Ignacio Manuel Altamirano. 10 años después, llega otro segundo intento de reconciliación, que este sí va a ser fructífero y capital. Asciende al poder en 1877 a finales Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, que es un generalote, un político astuto, indudablemente inteligente, pero sin conocimientos, requiere ayuda intelectual para construir un andamiaje ideológico que le permita gobernar. ¿Qué es lo que quiere hacer don Porfirio? Pues gobernar, pero él no quiere gobernar, y este es un gran mérito, no quiere gobernar como cualquier déspota o cualquier general que se hace del poder, quiere gobernar con un método, con un proyecto y con un fin. Y para esto se asesora y se rodea de unos jóvenes que son verdaderamente brillantes, que después van a descollar ya en su propia administración, pero que encabeza un muchacho que en ese momento verdaderamente es un muchacho talentosísimo que se llama Justo Sierra. ¿Se acuerdan de Justo Sierra? Hemos platicado de él, el que llegará a ser ministro de Instrucción Pública de don Porfirio ya en 1904 y 5. Este hombre, en 1878, que es un chavito, para decirlo en términos muy contemporáneos,
funda un periódico que se llama La Libertad y le pone como epígrafe, como subtítulo, esta frase: La Libertad, periódico liberal conservador. Y claro, todo el mundo brinca. A ver, son términos antagónicos, son términos antónimos, son términos contradictorios. ¿Cómo que un periódico liberal conservador? Y él explica, sí, efectivamente, porque quiero que en este periódico se den a conocer las ideas valiosas para México que hay de los liberales, pero también de los conservadores que las tienen. Y Justo Sierra y sus amigos, por el propio Porfirio Díaz, que también es liberal, apoyan esta idea. Y poco a poco comienza una fusión, una reconciliación, porque no es nada más de amor y besos y abrazos. La conciliación tiene un contenido altamente filosófico, con un molde que trajeron de Europa años antes, Gabino Barreda, y del cual forman parte ya Justo Sierra y todos los demás. El molde es esta doctrina filosófica que está en boga en el mundo, que es el positivismo, esta escuela de filosofía fundada por Augusto Comte y que pregona que la fusión, la reconciliación de los opuestos se debe dar a través de una frase muy clara. ¿Cómo se puede avanzar en un país? Con orden y progreso. Orden, un concepto típicamente conservador. Progreso, un concepto típicamente liberal. Si van los dos amarrados de la mano, se puede producir ideas, como el propio periódico lo decía, ideas liberales conservadores, porque los dos tienen puntos buenos, los dos tenían ideas fecundas para la patria, así lo considera Justo Sierra, así se lo proponen a Porfirio Díaz, a quien le gusta la idea de apoyarse en esta filosofía del positivismo francés, pero don Porfirio, que es muy listo, se da cuenta que al orden y al progreso, para que puedan existir en esta patria, para que pueda haber orden como lo quieren los conservadores, para que pueda haber progreso como lo quieren los liberales, le hace falta un requisito previo e indispensable: la paz, la pacificación del país. Y ustedes recuerden finalmente que el eslogan, por decirlo de una manera, de la época porfiriana es justamente paz, orden y progreso. Aceptan los liberales triunfantes que están apoyando a Díaz, que apoyaron a Lerdo y a Juárez, que son los que gobiernan porque ya no hay partido conservador, aceptan que los viejos derrotados conservadores se adhieran a ellos, participen con ellos para fundar lo que podría llamarse, no es estrictamente exacto, un nuevo partido político o una nueva visión política conforme a un grupo que se llaman los científicos, que están agrupando a una gran mayoría liberal y una minoría conservadora que se adhiere y son bien recibidos. Fíjense, el propio Porfirio Díaz, por ejemplo, que es un general liberal evidentemente, acepta y le pide a un antiguo general conservador que en su juventud había sido ayudante personal de Maximiliano, el entonces teniente coronel Agustín Pradillo, hoy general, le pide a Pradillo que sea el intendente y jefe de las residencias presidenciales, y comienzan a perdonar a los antiguos conservadores para que puedan formar parte tanto del ejército como de la administración pública, y comienza esta campaña enorme de don Porfirio de una reconciliación nacional que va a alcanzar inclusive hasta contentarse con la Iglesia Católica. Don Porfirio es muy astuto, se da cuenta que puede obtener lo mejor de todos si establece una política reconciliatoria, y así lo hace. Hay que atraerse a los liberales, sí, es su propio partido, pero también hay que atraerse a los conservadores si quería dar el paso del orden y del progreso. Llevar a México a un estado distinto de desarrollo requería necesariamente la fusión de las ideas, de obtener lo mejor de ambos partidos. Esto es algo verdaderamente interesante e importante, porque gracias a que el positivismo, repito, forma el molde metodológico y filosófico de esta reconciliación nacional, primero, pues hay tolerancia con la Iglesia particularmente. Recuerden ustedes que hasta el propio don Porfirio, cuando va a morir su primera esposa, se reconcilia con el obispo. Pero esto, amigos de amigos, se me hace que ya me van a dar el corte. No, todavía no, creo que aguanté. Vi mal la señal. No, ya sí es cierto. Hasta la siguiente. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último segmento de esta tarde, que estamos en vivo, repito, ya no es una voz grabada como autómata,
como si fuera un robot, ya ves que dicen las preguntas a veces. ¿Es un robot? No, no era un robot. Estaba yo grabando en aquella ocasión desde mi casa, pero ya estoy aquí en vivo en el estudio directamente con ustedes y gracias, por supuesto, a ustedes. Solamente ya tengo un mensaje más, lo que estoy viendo. Nuestro amigo de siempre, don Gerardo Guadarrama, que está atento al programa. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Y bueno, vamos hacia el final. Miren, don Porfirio tiene pues este poder político de convocar a la reconciliación. Se consigue esta reconciliación porque los conservadores son aceptados en los círculos liberales, gracias, repito, a las ideas originales de Justo Sierra, que utiliza la metodología filosófica del positivismo para darle cauce a obtener de ambos partidos lo mejor. Porque los conservadores, pensaba Justo Sierra, también tenían mucho que dar, mucho que dar. Don Porfirio entiende perfectamente bien, con esto logra construir ese andamiaje ideológico que requiere para su dictadura o dictablanda, como quieran ustedes verlo, y esto va a permitir, repito, primero la tolerancia con la Iglesia. Don Porfirio decide no aplicar las leyes de reforma. ¿Se acuerdan en aquel pacto cuando muere Delfina Ortega, su primera esposa, cuando va a confesarse de plano porque ella quiere morir en confesión, morir e irse al cielo? Y don Porfirio pues no le queda otra más que aguantar, hablar con el arzobispo de México, soportar la reprimenda que le dan, firmar su abjuración y permitir que el arzobispo, le permita seguir fingiendo ser masón, pero que afloje un poquito con las leyes de reforma, y así lo ofrece don Porfirio, solamente que los sacerdotes se metan en política, la va a aplicar, pero lo demás los deja. Se construyen nuevos templos, por ejemplo, el de San Felipe Jesús aquí en la Ciudad de México y muchos otros en todo el país, y recuerden, también se permite la llegada de sacerdotes extranjeros, de monjas extranjeras y hasta los maestros religiosos como los maristas o las lasallistas que vienen de Europa. Es decir, hay un abrazo a la Iglesia. Segundo, esta paz, este orden y este progreso van a permitir que el mago de las finanzas mexicanas, José Ives Limantur, pueda promover a México, y llegan entonces a raudales capitales extranjeros para invertir en nuestro país, que tanto falta hacía. Llega el suficiente dinero para poder crear fuentes de trabajo, para poder también establecer las primeras industrias petroleras, los ferrocarriles. Recuerden que la red ferroviaria de don Porfirio pues sigue siendo casi esencialmente la misma, creció nada más 9,000 kilómetros durante más de 100 años, porque don Porfirio la dejó en 21,000 y tenemos algo así como 31,000, así que pues no hemos superado lo que hizo don Porfirio. Esto pues se logra, se puede hacer gracias a la reconciliación que plantea cuando desaparecen los membretes. Ya no hay liberales ni conservadores, sino simplemente hay los científicos, o los hombres del progreso como se llaman, o los hombres del orden también. Es decir, ya parece que México entró en una etapa, como se llama, claramente positiva. El propio Comte había dicho que los países en su momento de nacimiento viven una etapa teológica, en su momento de consolidación una etapa metafísica, y en su momento de progreso en un periodo ya positivo. Ya estábamos en eso. Incluso la sociedad mexicana estaba totalmente imbuida. Los mexicanos a partir de entonces tenemos en nuestro propio fuero interno, cada uno en lo individual, y a lo mejor me equivoco, pero puedo apostar que muchos de nosotros somos al mismo tiempo liberales y conservadores. Tenemos ideas en un sentido y en otro según sea el tema a tratar, según sea el asunto que nos convoque, según sea lo que debemos resolver. A veces pensamos de manera muy liberal y a veces pensamos de manera muy conservadora. Todos, a menos que yo me equivoque, pero la mayoría de las personas que yo conozco efectivamente tienen esa doble conducta, que no es sino simplemente el hecho de que las ideas no son perpetuas ni absolutas. Se pueden combinar de una manera ideal bastante fácil. Esto lo va a admitir la sociedad mexicana, y cuando estalle la revolución, que va a tener una razón de ser esencial en este contexto en el que estamos platicando, porque los porfiristas, es decir, los científicos, es decir, la fusión liberal-conservadora, envejecieron. Es una cuestión totalmente geriátrica o gerontocrática, porque los revolucionarios que encabeza Francisco Ignacio Madero son chavitos, treintones o cuarentones, y digo chavitos porque yo ya quisiera andar en esos años, pero pues se trata de un enfrentamiento generacional. Triunfa la Revolución Mexicana, vencen las ideas libertarias de Madero, sobre todo las democráticas, y a partir de ese momento, fíjense bien, el ganador se asume como liberal,
y el derrotado es etiquetado de conservador. ¿Quiénes son ahora los nuevos conservadores? Los porfiristas. ¿Cómo se integran los porfiristas? Por científicos. ¿Quiénes son los científicos? Liberales y conservadores unidos en amalgama positiva, como ya platicamos. Cambiaron los ciclos históricos, cambió el papel. El chiste es que el que gana se asume como liberal y el que pierde le toca el mote de ser un conservador. Y así va a pasar porque entonces cuando Victoriano Huerta y los suyos en un intento de neoporfirismo, para llamarlo de esta manera, deponen y asesinan al presidente Madero, pues evidentemente nuestra historia los califica como es un movimiento conservador reaccionario. Pues sí, sí lo fue, porque ya entonces los conservadores que se oponían a la revolución. Cuando Venustiano Carranza se lance a la revolución constitucionalista apoyado por Obregón, por Villa y por Zapata, y cuando venza, él se va a asumir ya como los liberales. Son los nuevos liberales. Por supuesto, los conservadores son los huertistas y porfiristas de antaño, y queda muy claro y muy escindido el campo. Pero fíjense bien esto que es interesantísimo. Lo más curioso de todo es que la revolución, como lo hemos platicado, se escinde, se divide en dos. Y por una parte quedan los carrancistas obregonistas y por otra los villistas y zapatistas. ¿Quién vence? Pues ya sabemos que Carranza y Obregón en las batallas del Bajío. ¿Qué pretendían los villistas zapatistas? Ideas conservadoras según los contrarios. Son los nuevos conservadores. Porque Villa y Zapata quieren cosas como que Carranza renuncie, pues eso es ser muy conservador. Quieren devolver la tierra a los pueblos, eso es muy conservador. ¿Quiénes son los nuevos liberales? Pues los triunfadores Carranza y Obregón, quienes así logran armar y construir, como lo platicamos en su oportunidad, el Congreso Constituyente de 1917, en donde llegan como diputados que representan al pueblo únicamente miembros de los vencedores carrancistas obregonistas. ¿Y qué creen que pasó, amigos? Ese grupo se dividió en dos, también se dividió en dos. Técnicamente unos son los radicales y otros los renovadores. En la práctica unos son los liberales y otros los conservadores. Fíjense hasta dónde llega este epíteto de conservador que al que pierde se le aplica. ¿Quiénes son ahora los liberales en 1917? Los radicales, los seguidores de Obregón, los que quieren la ley federal del trabajo, los que quieren el reparto agrario, pero no devolver la tierra. Hay una diferencia esencial que ya platicamos hace poco cuando hablamos de Zapata. Repartir la tierra no significa devolverla. Repartir es que la propiedad la mantiene el Estado y solamente les da mediante ejidos a los pueblos. Devolverla, como querían nosotros, era regresar la propiedad a las comunidades de indios. Diferencia esencial, ¿eh? Así quedan otra vez divididos los campos y los nuevos vencedores, los radicales, carrancistas, obregonistas, son los liberales y los derrotados, que son los seguidores de Carranza, los que querían pues una cosa más abierta, son los nuevos conservadores. Se cambiaron los términos. A partir de ese momento en México se va a construir un estado despótico según lo reconoce la propia Constitución del 17. Recuerden que es una constitución totalmente autoritaria en la cual los derechos del hombre no existen de per se, sino porque lo reconoce, los concede la Constitución. Esto es totalmente totalitarismo. Pero a partir de ese momento, fíjense qué interesante, en México ser liberal significa ser partidario de una autoridad dura, que fue la del PRI durante muchísimo tiempo, de una autoridad que no conoce límites, de una autoridad que dice representar al pueblo en absoluto, porque es liberal. ¿Quiénes son los conservadores? Los reaccionarios, los que quieren el poder y que tienen intereses aviesos e inconfesables. Así de sencillo. Palabras del presidente Echeverría, ¿eh? Así los definía él perfectamente bien. Los de intereses inconfesables, conservadores. Así, exactamente. Calificar al otro de conservador es justamente la manera de vituperarlo y ponerlo en su lugar, porque el liberal es el gobernante. Esto se aprendió desde el momento en que Carranza asume la presidencia y más aún a partir de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Es curiosísimo. Los nuevos liberales, es decir, partido en el poder, que se dicen ser liberales, son contrarios a las ideas del liberalismo. El liberalismo implica libertad económica. ¿Se acuerdan que platicamos eso la semana pasada? Bueno, el nuevo liberal quiere control o economía mixta por parte del Estado.
control de toda la economía por parte del Estado con economía mixta. El nuevo conservador quiere libertad económica. El conservador de antaño quería control. Es algo interesante, ¿eh? Lo mejor de todo, fíjense. ¿Se acuerdan que los conservadores como Lucas Alamán odiaban el concepto de elecciones populares? Bueno, ahora los nuevos liberales, los del PRI y los que le siguen, odian las elecciones y se burlan de los procesos electorales. Si no, ¿por qué se quedó tantos años el PRI en el poder? Así de sencillo. Y ahora la nueva derecha, en los años 40, 50, 60, 70, que es el PAN, los conservadores, son los que quieren elecciones libres. ¿Se dan cuenta cómo se cambiaron los papeles? Lucas Alamán no puede verse en Gómez Morín. No son lo mismo. Benito Juárez no es Gustavo Díaz Ordaz, ni Miguel Alemán, ni Luis Echeverría. Cambiaron radicalmente los papeles, los conceptos, las ideas, pero lo que no cambió es el poder decir que el que gana es liberal y que el que pierde es conservador. Eso es parte de nuestra herencia histórica, de la manera de hacer política en este país, porque así sucede. Amigos y amigas, es todo por hoy. Muchas gracias. Nos escuchamos la semana que entra ya con un nuevo tema. Muchas gracias. Le aprecio mucho en la operación a don Raúl y a don Guillermo López Negrete. Iba a decir López Portillo. Ya me va a matar. López Negrete en la producción. Gracias, amigas y amigos. Hasta pronto y pásenla muy, pero muy bien.